¿Qué tal? ¿Cómo andan? Eh, yo suponía que el viernes iba a ser un día movido, porque el jueves iba a haber sesión especial en el Senado por un motivo simple y elemental. La vicepresidenta no maneja el Senado, no es la dueña del Senado. Sus funciones, que creo que están en el artículo 57 de la Constitución Nacional, son muy claras. ¿Sí? Preside las reuniones del Senado, toca la campanita, como decía Irigoyen, y reemplaza al presidente frente a la ausencia, la incapacidad, el viaje. Eh, este presidente no le da ni siquiera un despacho en la Casa de Gobierno, por lo tanto, cuando el presidente no está, ejerce la primera magistratura desde el despacho del Senado. Yo ayer vi en directo todo el debate por Senado TV. Y yo tengo que decir, hubo expositores realmente brillantes, como la diputada por Neuquén, la senadora por Neuquén, Crexel, algo así. Otros que mejor olvidar. Eh, el que debía haber cerrado el debate hubiera sido mucho más inteligente que fuera Luis Juez, porque fue el discurso, sabiendo que perdían, más inteligente de la tarde, porque conmovía lo que toda la política sabe, que es la cantidad de errores que han cometido o hemos cometido. Porque política no solo son los dirigentes, los diputados, senadores, los gobernadores, los presidentes. Los dirigentes políticos también somos parte de la política, aun cuando estamos retirados. Nuestras opiniones forman opinión en un montón de gente. Los que se enojan en las redes sociales son una representación absolutamente insignificante de la cantidad de gente con la cual yo me comunico por otras vías, por ejemplo por Zoom, etcétera, etcétera. Por las cuentas de Facebook, por teléfono. El resultado fue lo menos humillante posible, por eso hubo 4 abstenciones. Ustedes las abstenciones las tienen que considerar un voto negativo. No les voy a explicar por qué así lo dice la tradición parlamentaria. Pero antes de iniciarse la sesión en labor parlamentaria se hace un poroteo, se cuentan, cada presidente del bloque sabe cómo van a votar sus senadores, por lo tanto, todo el mundo sabía que el gobierno ayer iba a tener una estrepitosa derrota. Y siguió cometiendo errores, porque tienen de presidente de bloque un muchacho que es de Jujuy, que es cualquier cosa menos un emprendedor. Es decir, a ustedes los pueden engañar, pero a los que viven en Jujuy no. Punto uno. Darle el cierre del debate a un muchacho que no tiene experiencia, que da más vergüenza ajena que otra cosa, fue un error estratégico. Como fue un error estratégico por parte de ese mismo muchacho, presidente del bloque de senadores de la Libertad Avanza, pedir una prórroga de 15 días, cuando vos ves que los 3 bloques principales le estaban pidiendo a la vicepresidenta que convoque una sesión especial. Es decir, no tener visión, es someter a tu presidente a 2 derrotas consecutivas. Primera derrota que planteaba esto, 41-26, que no quería, los senadores no querían seguir dilatando esto, porque cada minuto que se dilata esto genera
conflictos jurídicos. Hoy una Cámara Nacional volvió a insistir que gran parte del DNU es inconstitucional. Y ustedes saben que yo soy un crítico de Martín Lustó. Pero como soy un radical tradicional, si yo quiero llevar mi crítica más allá de la crítica política, y tendría que primero que me reconozcan la afiliación y después postularme para ser delegado del Comité Nacional, que es la manera, representando en este caso a la provincia de Jujuy, la manera que tengo para votar a otro presidente del partido. El radicalismo es básicamente democrático. Ayer lo demostró. Lo que pasa es que tantos años de autoritarismo kirchnerista, más los años de autoritarismo militar, han creado una cultura, yo diría una subcultura, que es la cultura de pensar que todos deben pensar igual. Y ayer el radicalismo de una clase de democracia, no se enojen. El presidente del partido votó en un sentido, el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires se abstuvo, y otros, como el senador por Corrientes, discurso que recomiendo, prácticamente confesó que tenía que votar a favor del DNU porque era un problema provincial. El senador Blanco denunció de manera pública en el Senado que había sido apretado por empresarios, funcionarios públicos. Así no se hace política. Por eso tienen los resultados que tienen. Y hoy vamos a hablar de números. 42, 25, 4 abstenciones. Eso ya es historia. Que lo llamen a De Loredo, al PRO, a la Casa de Gobierno, a ver si lo convencen. Yo les diría que es inútil. La Cámara de Diputados podría votar a favor del DNU, pero lo que a la Corte Suprema de Justicia le interesa es la opinión del Senado, que representa a las provincias. Y la Corte tiene en su público despacho 3 pedidos de inconstitucionalidad de este DNU. Por lo que yo tengo entendido, los 3 ya están en el despacho del doctor Casal. Porque lo que ayer quedó absolutamente demostrado, y esto es lo que enoja a todo el mundo, Lustó lo que dijo es lo que dije yo acá varias veces. Es inconstitucional por violación del artículo 1 de la Constitución Nacional, todo lo demás está de más. Es decir, ponerse a analizar la ley de alquileres, ponerse a analizar la privatización de los clubes de fútbol que hoy declararon inconstitucional, llamado a sociedades, a los clubes de fútbol, a los clubes en general, hoy un juez lo declaró inconstitucional. Creo que el término que utilizó fue aviesamente inconstitucional. La Corte va a tomar en consideración la opinión de las gobernaciones, y las gobernaciones se representan a través de sus senadores. Los diputados es una opinión más. Ahora, suponiendo que la Cámara de Diputados por apriete aprobara, vuelve al Senado y el Senado va a repetir los números. O quizás los números van a ser más contundentes porque estos 4 abstenciones se van a convertir en votos negativos. Porque lo que la gente está podrida, la política está podrida es del apriete. Y vamos a desmistificar esto, es que la política está podrida, porque de últimas nos han vendido que todo lo que le pasa a la Argentina, la culpa la tiene la política, y la política es mala, y que la política, y la política, y la política. Me llegó una encuesta
que encarga el gobierno. Yo recibo encuestas permanentemente. Como están en PDF, yo no sé compartir el PDF en YouTube, no me lo admite. Voy a tratar de que en el chat poder meter la encuesta. Es una encuesta de 28 hojas, pero yo imprimí algunas que me parecían interesantes. ¿Cuáles son los problemas que le preocupan a la sociedad en este momento? Comento, es una encuesta sobre casi 8.000 casos, es una encuesta interesante, realmente interesante. Mixta, presencial y electrónica. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan en este momento? Inflación, precios de alimentos y otros gastos básicos del hogar, 63%. Bajos salarios, ingresos familiares o personales, 39,8, casi el 40%. Inseguridad y delincuencia, 36%. Porque acá te dice se puede marcar hasta 3 opciones. Desempleo y quedarme sin trabajo, 19%. Los impuestos, altos impuestos, muchos impuestos, 18%. La corrupción, falta de transparencia en el gobierno, questo gobierno, 16,4%. Autoritarismo y falta de diálogo del gobierno, 14%. Funcionamiento de la justicia, 12%. Calidad de atención de la salud, 12%. Calidad de la educación, 10%. Problemas de vivienda, 7%. ¿Quiénes son los principales responsables del problema económico argentino? Alberto Fernández, casi el 60%. Sí. El gobierno de Mauricio Macri, el 38%. El gobierno de Javier Milei, el 33,9%, poner el 34%. 72% de los argentinos responsabilizan a la Alianza Pro La Libertad Avanza por la actual inflación. Este es un número que la política tiene que tomar en consideración. Esto es lo que opina la sociedad. La misma sociedad que votó el 29% a Milei y el 23% a Patricia, que se convirtió en el 55%. Muy bien. Sindicatos, el 31%, son responsables de problemas económicos. Bancos, 15%. Empresas, 14%. Las multinacionales, 9%. Acá aparece el sector más radicalizado. Pequeñas y medianas empresas, 1,7%. No sé, 8,3%. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la situación económica de su hogar hoy? Podemos ahorrar 4,5%. Nos alcanza para lo que necesitamos 23,1%. Tenemos que achicar gastos para llegar a fin de mes 43,8%. No llegamos a fin de mes 28,6%. ¿Cuáles son las siguientes palabras que asocia el gobierno de Milei? Honesto, el 28%, valiente, el 18%, eficiente, 17%, anticasta, 12%. Anticasta debe ser antipolítica. Es decir, no están de acuerdo con el nombramiento de Scioli, no están de acuerdo con cambiar un decreto para poder nombrar a la hermana. ¿Verdad? Autoritario, el 34,6%, es decir, el 34,6% de los encuestados, que son mayor que los que lo consideran esto, lo definen como autoritario. Estamos a 90 días de asunción.
que gobierna para ricos el 27,8%, que es un insensible el 24,2% y que es un corrupto el 9%. Estos son números, simples números, que contrastan. Acá hay uno que es muy interesante, es el último. ¿Qué opinión tiene de? Y da una lista de dirigentes. De Milei tiene un diferencial negativo del 48,8%, para los que dicen, esto es para la Nación Más. Yo voy a leer los diferenciales negativos o positivos. 48,8%, Patricia Bullrich tiene un diferencial negativo de 50,7%, Victoria Villarroel tiene un diferencial negativo 44,1%, Kicillof está en 54%, siempre negativo, ¿eh? Y los voy a diferenciar para que no se confundan. 46 positivo Milei, 43,8 negativo. Patricia 48 positivo, 50 negativo. Victoria Villarroel 43 positivo, 44 negativo. Está ahí. Axel Kicillof 40 positivo, la gente que lo votó, 54 negativo. Jorge Macri 38 positivo, 44,7 negativo. Cristina Fernández de Kirchner 36 positivo, 58 negativo. Sergio Massa 35 positivo, sigue teniendo 35 puntos de positivo. Es decir, podría ser candidato. Este país es un tanto ridículo, ¿no? 57% negativo. Bueno, Caputo 35 positivo, 44 negativo. Mauricio Macri 34 positivo, es decir, Mauricio tiene 10 puntos menos que Patricia en positivo. Tiene 52 negativos, tiene 2 puntos más que Patricia en el negativo. Pero este es un muchacho que no tiene actuación diaria. Maximiliano Puyado, que es un tipo muy poco conocido, el gobernador de Santa Fe, 29 positivo, 27 negativo, es decir, está a favor, es decir, hay más gente que lo apoya que el que no lo apoya. Martín Lustó, 29,3 positivo, 51 negativo. Aclaro, con el 29% puede volver a ser senador. Martín, el gobernador de Córdoba, 24 positivo, 35 negativo. Es decir, vamos a desmistificar a la Nación Más. Milei tiene más imagen negativa, 2,1 más de imagen negativa que de imagen positiva a 90 días de gobernar. ¿Y esto por qué ocurre? Y ocurre por esto, el 63% de los argentinos piensan que el problema es la inflación, el 34% lo considera un autoritario, el 27% lo considera que gobierna para ricos, el 24% lo considera un insensible, el 9% lo considera un corrupto. El 33,9%, casi 34% lo considera responsable de la inflación por aquella mega devaluación que fue lo primero que hizo. Es decir, son números. Esto puede cambiar mañana. Puede mejorar, puede empeorar. Pero yo me quedo con esto para ir redondeando. Después de la presentación del
decreto de necesidad de urgencia que me tomé la molestia de leer, que en sus considerandos no habla ni de necesidad ni de urgencia, y comete el error de hablar de conveniencia, cosa que a la Corte se va a hacer un picnic con el término conveniencia, porque expresamente la Corte en su doctrina dice un decreto de necesidad de urgencia no puede estar ligado a la conveniencia del gobierno que lo emite. Pero desde que se presentó ese documento, yo no le encontré al gobierno interés legítimo en que fuera aprobado. Porque si a mí me dicen un megadocumento así, un megadecreto así, no pasa, por la cantidad de cosas que modifican, porque se meten en cuestiones penales y tributarias, no importa lo que se hizo antes. Si antes las cosas se hicieron mal, bueno muchachos, enarbolan la bandera del cambio, hagámosla bien. Porque para tener violadores de la Constitución Nacional hubiéramos votado a Massa. La mayoría de la gente en segunda vuelta lo votó a Milei porque no quería votarlo a Massa. Ayer un senador por Entre Ríos brillantemente hizo un análisis del voto y tengo que aplaudirlo, porque es así. Porque las encuestas, inclusive las encuestas que lo apoyan a Milei, eficiente, anticasta, bla, bla, honesto, coincide con ese 29% que lo votó en primera vuelta. Es decir, los números por lo general no mienten. Esto es una foto. Vamos a ver la próxima foto. Las fotos, las miles de fotos que va a haber de acá a 4 años, va a ser la película del gobierno de Javier Milei. Pero lo que le reprochan a Javier Milei es su intransigencia, su falta de sensatez, su incapacidad para escuchar al otro. Eso tiene que ver con su autoritarismo. El llenar las redes sociales ayer desde que se votó negativamente los 15 días de... Porque el argumento absurdo de la Libertad Avanza era denos que hizo propio el propio Luis Juez, que ahora está en el PRO, porque con Luis Juez hay que ir con un manual para saber dónde está. Dijo que en 15 días se podía arreglar con los gobernadores, pero si a los gobernadores los insulta todos los días. Y si no los insulta, los amenaza. Si sus senadores me votan en contra, no ven una moneda más. Yo hablé con 3 gobernadores. El único gobernador que estaba feliz con esto era Cornejo, pero Cornejo es conservador, como lo es su senador. Es decir, Mendoza es conservadora. ¿Ves? Los que dicen que no hay radicales conservadores, múdense a Mendoza. Toda la vida Mendoza tuvo dirigentes conservadores al radicalismo. Y conviven con nosotros. Es decir, Cornejo fue presidente del partido. Es decir, eso demuestra la salud democrática que tiene el radicalismo. Yo creo que no hay que hacerse no pasó nada en los mercados, no se cayó el mundo. Milei se pasó toda la tarde y gran parte de la noche retuiteando insultos, amenazas, pasando la lista de... Porque encima tiene algo de cobarde, porque si yo tengo que insultarte a vos, te insulto a vos con nombre y apellido, te arrobo. Pero yo no insulto a nadie. No, él retuitea lo que es la granja de trolls, que tengo entendido que está financiada por el Estado. Ya me van a decir quién, de qué cuenta sale, cómo lo pagan, porque yo no voy a hacer una acusación de orden público sin pruebas. Pero la sospecha general es que la granja de trolls de la Libertad Avanza existe.
Porque ¿qué hubiera hecho el peronismo? ¿Qué hubiera hecho el radicalismo si la circunstancia es a la inversa? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera movilizado, aunque sea 5.000 personas. El peronismo hubiera movilizado muchísimas más si se trataba de un DNU que le convenía al peronismo. Ayer no había nadie, ni siquiera vayaron al Senado. Es decir, es un presidente de Twitter. Yo sé que muchos se van a enojar, pero los números no mienten. Entonces, lo podrá apretar a De Loredo, que es apretable, pero podrá apretar un poco a los del PRO. Lo del PRO ayer fue vergonzoso. Porque como no tienen argumentos jurídicos, porque no hay argumentos jurídicos para un instrumento inconstitucional, lamento decirlo, y no me importa lo que pasó antes, esta gente prometió que venía a cambiar la política. Y debuta con un instrumento absolutamente inconstitucional, desde el artículo 1 de la Constitución. A mí me dio mucha vergüenza la senadora por Tucumán, que agarró un artículo de la Constitución y dijo, ¿es constitucional los decretos de necesidad de urgencia? Sí, dentro de una serie de condiciones que la propia Constitución enumera. Yo no creo que la senadora sea abogada, porque los abogados nos enseñan en derecho constitucional, en la primera materia de constitucional, cómo es la exégesis constitucional. La Constitución no se analiza artículo por artículo, ninguna ley se analiza artículo por artículo, pero la Constitución menos, hay que analizarla en su conjunto. Y cuando dice el señor Luis Juez que tiene todos los cargos habidos y por haber, es senador, es miembro del Consejo de Magistratura con los votos radicales, por ejemplo. Está bien, va a ser un buen miembro del Consejo de Magistratura. Supongo que su honestidad intelectual impedirá cobrar los dos salarios. No debe, porque es senador. Va en representación del cuerpo. No va en representación del Colegio de Abogados o de la Academia. ¿Qué pasa si el diputado lo vota a favor? No pasa nada. Volverá al Senado y el Senado repetirá. Necesita 2/3, los tiene. Pero cuando yo digo que a mí me dio vergüenza lo de la diputada por Jujuy, es porque habló de un artículo y repitió 5 tweets de Milei. Y porque quedó en claro que Milei no quería que esto se aprobara, porque si quería que se aprobara, dividir los 16 títulos en 16 proyectos de ley y lo cagás a la oposición. La oposición no se te puede hacer la tonta, porque la propia oposición te dice, hay una ley espejo. ¿Saben lo que es una ley espejo? Y con esto termino. Una ley que repite en forma correcta y legalmente construida el DNU en 16 leyes. Presentada por la Unión Cívica Radical, es casi textual, para ser tratada en comisiones. Si Milei hubiera aceptado cuando presentó esto y le dijimos no pasa, bueno, ¿cómo pasa? Hacer 16 proyectos de ley y aprovechar las extraordinarias para presentarlo. La mayoría de estos proyectos de ley hoy son ley. Alquileres, la ley laboral, en fin, un montón. Otros no, por intrascendentes. ¿Cuál era la necesidad de urgencia de la importación de gomas usadas del exterior? No tenemos fábricas. ¿Qué dice Madanes, el dueño del FATE, a todo esto? Ayer fue para mí un día de fiesta para la democracia.
Primero, porque a pesar de los aprietes que le hicieron a la vicepresidenta, estuvo a la altura de su cargo. Y ustedes saben que yo con Victoria Villarroel no tengo absolutamente nada en común, salvo que considero que debería tener el mismo tratamiento a las víctimas del terrorismo que las víctimas del terrorismo de Estado. Es lo único que nos une. Y que hay un montón de militares presos sin comerla ni beberla, y que ya han pasado más de 2 años sin proceso, deberían estar en su casa. En eso estamos de acuerdo con la doctora Villarroel, con la abogada Villarroel. La felicito por haber tenido los ovarios suficientes de cumplir con el reglamento. Pese a que el presidente decía no cumplas con el reglamento. Por eso ayer todo el arco político le agradeció, desde el peronismo hasta el radicalismo, hasta menos la Libertad Avanza, todos agradecieron. Recomendación que le hago a los muchachos amigos de Milei: cambien el presidente del bloque del Senado. Hagan un interbloque con Romero y pónganlo a Romero de presidente, porque Romero al menos conoce el reglamento. Pero fue una fiesta de democracia, el Senado se expresó. ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Es una anécdota. Pero los números, 42 a 25, más 4 abstenciones, que en la jerga legislativa significa no. Pero hubiéramos ido a 46 a 25, hubiéramos estado lejos de 2 tercios, pasando largamente 2 tercios. El pueblo se pudo expresar a través de sus representantes provinciales. Quedó en evidencia que el Poder Ejecutivo, aparte de apretar, no sabe hacer otra cosa. Vergonzoso lo de Canal 13, vergonzoso lo de La Nación, vergonzoso que hayan cerrado América TV porque ya el negocio lo hicieron y que el resto del periodismo se calle la boca. FOPEA no tiene ataques de nervios. La Asociación de Periodistas de Buenos Aires no tiene un ataque de nervios. Siguen sobrevolando los sobres, ¿no? Porque lo que nadie habla de los fondos reservados que por ley tiene la presidencia. Si vamos a hacer transparente un gobierno del cambio, ¿qué periodista se anima a preguntarle a Milei por los fondos reservados? Yo sí, yo se lo voy a hacer en Twitter. ¿Me puede decir cuántos se adjudicó este año de fondos reservados para la presidencia? ¿Y cómo han sido gastados? Pasen una buena tarde, nos vemos el lunes, buen fin de semana. No pasó nada, no se incendió el país, no se partió la tierra en dos, funcionó el sistema. Y vieron, como vengo diciendo desde siempre, en el radicalismo convivimos hombres de pensamiento más liberal, hombres del pensamiento más progresista. Nunca va a haber un reproche entre nosotros. Las dos máximas autoridades políticas del partido, el presidente del partido y el presidente del poderoso Comité de la Provincia de Buenos Aires, votaron de forma distinta. Los correntinos votaron por temor, los mendocinos votaron por convicción. A la representación en el Senado que tiene la Libertad Avanza es penosa, realmente penosa. Los quiero mucho, nos vemos el lunes, buen fin de semana, pórtense bien, no se enojen, simplemente trato de decir la verdad. Y
No es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un cariño grande.